Yo creo que ya es hora, ¿no?
Sí, ya son justo las 4 según mi reloj. Bien, entonces creo que no hay señal. Buenas tardes. Bienvenidos al panel Lenguaje y Política, la lengua como herramienta de poder, ética del lenguaje claro. Es un gran gusto para mí presidir este panel en representación del Colegio de México y del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios en particular. En este panel se hablará de la relación entre política, retórica y ética en el uso del lenguaje y su poder para transformar la realidad. Veremos que desde la antigua Grecia, la retórica nació con un propósito persuasivo, orientado a influir en el pensamiento y la conducta de los ciudadanos, un ejercicio que hoy sigue vigente en nuestros contextos de la posverdad, la tecnología digital y la inteligencia artificial, donde el lenguaje político enfrenta nuevos desafíos éticos. No está de más decir que en la actualidad, la ficcionalización del discurso político convierte la mentira en un pacto de lealtad entre líderes y seguidores, erosionando la noción de verdad y la realidad misma. También se hablará del discurso burocrático, que funciona como una forma de poder simbólico que organiza, controla e incluye o excluye a los ciudadanos según su capacidad de comprensión. Así, se subrayará la necesidad de estudiar, aclarar y hacer accesible el lenguaje político y administrativo para garantizar una comunicación ética, transparente y comprensible, que fortalezca la participación democrática. Quiero agradecer la presencia de nuestro coordinador, que es muy conocido por todos, ha sido director de la RAE de 2014 a 2018, es un conocido filólogo y escritor, especialista en corrección política, el señor Darío Villanueva. También tengo otros datos sobre los participantes de esa mesa. Yo supongo que ya han tenido oportunidad de leer sus semblanzas, así es que solo daré algunos datos que son interesantes de mencionar. Estrella Montolío es doctora en lengua española, catedrática de la Universidad de Barcelona, especialista en comunicación clara. Carlos Granés, antropólogo y ensayista colombiano, es autor de diversos libros y ha sido galardonado con varios premios. Editor, como saben, de la obra periodística de Vargas Llosa y miembro de la Academia Colombiana de la Lengua. Enrique Peramás Díaz ha sido 2 veces alcalde del distrito del Rímac en Lima, es abogado corporativo y penalista, cuenta con una maestría en Derecho Empresarial por la Universidad de Lima y con estudios de doctorado en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad de San Martín de Porres. Sin otra cosa que decir por el momento, le damos la palabra a nuestro coordinador. Muchas gracias, presidente. Yo me centraré en un aspecto del enunciado general de este panel, la ética del lenguaje claro. Yo efectivamente considero que la claridad es un imperativo categórico, ilustrado y kantiano al que debemos de prestar especial atención. Y mi enfoque personal, al que me voy a dedicar en breves minutos, se resume en lo siguiente: contra el lenguaje claro, la corrección política y los anglicismos. Pero sobre todo en lo que se refiere al primer factor de oscuridad expresiva, que es, en mi opinión, la corrección política, destacaré que esta, aún nacida en el seno de la sociedad civil, fácilmente acaba siendo asumida y ejercida por el poder, con mayúscula, como así está ocurriendo incluso en nuestras sociedades democráticas. Soy de la idea de que la ética del lenguaje claro compromete asimismo a las entidades privadas no lucrativas englobadas en el denominado tercer sector, asociaciones, fundaciones,
ONGs, etcétera, a las universidades, a los medios de comunicación y a todos y a cada uno de los ciudadanos que somos, en definitiva, los verdaderos dueños de nuestra lengua. Lengua constituida sobre la base de un contrato, pacto o consenso, cuyas pautas y reglas todos debemos respetar. A este respecto, mi libro Morderse la lengua, que trata de la corrección política y de la posverdad, coincide en sus tesis con las que el jurista y académico mexicano Diego Valadez expone en su opúsculo Igualdad ante la ley y lenguaje claro, cuando afirma que, cito, los problemas concernidos con la claridad y precisión del estilo se multiplican con motivo del empleo del lenguaje inclusivo. El rechazo del uso genérico inclusivo del masculino está ya presente en ordenamientos constitucionales como los de Venezuela, Ecuador y Bolivia, sin que, sin embargo, concluye Valadez, en los 3 países dejen de subsistir, dice, limitaciones para el ejercicio de los derechos de las mujeres. Una lengua amerindia, el guajiro, hablado por una comunidad asentada en la costa caribeña de Colombia y Venezuela, ostenta en su estructura gramatical al femenino como genérico. Y, sin embargo, allí el heteropatriarcado campa por sus respetos sin limitación alguna en contra de las mujeres. En cuanto a mi país, no menor inquietud anidó en la comunidad educativa e incluso en la opinión pública andaluza con la publicación del segundo Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021, que incluía entre sus objetivos primordiales fomentar entre el alumnado y el profesorado el uso del lenguaje no sexista e inclusivo, así como la introducción del mismo en los materiales escolares. Entre estas estrategias destaca la supresión del masculino genérico, medida que no favorece, sino todo lo contrario, el objetivo fundamental de la educación primaria y secundaria, consistente en la enseñanza del idioma o idiomas maternos del alumnado, para cuyo dominio pragmático, imprescindible para la plena realización de la persona en sociedad, es tan necesaria la corrección en su uso como la claridad. Solemos comenzar nuestras conferencias con el vocativo señoras y señores, pero otra cosa es generalizar tal desdoblamiento por caso, como ocurre en la Constitución Bolivariana de Venezuela, cuyo prolijo artículo 41 comienza así: solo los venezolanos y venezolanas por nacimiento y sin otra nacionalidad podrán ejercer los cargos de presidente o presidenta de la República, vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva, presidente o presidenta y vicepresidentes o vicepresidentas de la Asamblea Nacional, etc. La economía del lenguaje es solidaria de la claridad con que se emplee. Todas las lenguas en su estructura gramatical favorecen la comunicación de un máximo de informaciones con el mínimo esfuerzo posible, simplificando los enunciados y acortándolos para hacerlos más diáfanos y eficaces. Asimismo, en julio de 2018, desde la vicepresidencia del Gobierno español, se llamaba la atención sobre la redacción en masculino, se decía, de la Constitución de 1978. La inmediatez con que la RAE se puso a preparar el informe solicitado era, no obstante, compatible con un razonable escepticismo acerca de la viabilidad de una reforma que debería afrontar, entre otras cuestiones de gran trascendencia política e institucional, alguna que no era precisamente la que se proponía. Y para esta última no se apreciaba en las Cortes el consenso necesario. El uso de los grupos nominales en masculino con interpretación inclusiva es absolutamente general en español, tanto en la lengua oral como en la escrita. Sería sumamente contraproducente, por tanto, que los textos jurídicos introdujesen modificaciones responsables de aportar una distancia mayor de la que ya existe entre el lenguaje oficial y el usual, oscureciendo todavía más sus ya por sí complejos argumentos. Sería incomprensible, además, sostener que el grupo mayoritario de los hispanohablantes que emplean el masculino plural en su interpretación inclusiva no comparte la causa de la igualdad de hombres y mujeres y que no son capaces de expresarse en su lengua con claridad suficiente como para ser bien entendidos. Existen otros antecedentes en Europa y América.
Por ejemplo, el proyecto denominado Iniciativa para la Eliminación del Lenguaje Dañino, con el que se pretende erradicar en la Universidad de Stanford todas las manifestaciones verbales consideradas agresivas o perjudiciales, especialmente las racistas, violentas y sesgadas en cuanto a consideraciones étnicas y sexuales o relacionables con cuestiones de género. A tal fin se ofrece en la web una lista de palabras nocidas, harmful, para cuyo reemplazo se proponen alternativas. En el apartado de las discapacidades por caso, mudo deberá ser desplazado por la forma compleja no vocal o no verbal. Soluciones semejantes estaban ya en una de esas primeras listas benéficas publicada en el 2000 por la Greater Manchester Police en un documento titulado The Power of Language, a Practical Guide of the Use of Language. Lo que se pretendía era respetar, dice, las visiones y sentimientos de los otros y no usar un lenguaje que pueda ofenderlos. Un sordomudo será, según esta guía, así un deaf without speech. Y el cadáver debería ser mencionado por los policías de Manchester como persona no viva o persona metabólicamente diferente, aunque los cadáveres no suelen ofenderse ni protestar. En la misma dirección destaca también la Cartilla Políticamente Correcta e Direitos Humanos, publicada por la Secretaría Especial dos Dereitos Humanos de la Presidencia de la República Brasileña. Se rechaza así la denominación de bella para la persona de edad, que deberá ser calificada de idosa, añosa, diríamos nosotros, designando así al grupo eufemísticamente identificado como la tercera edad. Los speech codes impuestos por las autoridades universitarias en sus recintos ignoran por completo la exigencia de la claridad, algo que los hablantes sentimos como uno de los imperativos del buen decir. Muy al contrario, el buen criterio o sentido común lingüístico fue el que alertó a la opinión pública española ante la trapacería de una empresa aceitera de Lucena que en 2018 se negaba a cumplir con el pago a sus trabajadoras de los atrasos correspondientes a la actualización salarial acordada en el convenio colectivo un año antes, porque en su texto solo se hablaba de ese compromiso con los trabajadores. Y algo semejante sucedió cuando el presidente del Gobierno declaró: hay que evitar una fractura interna entre catalanes y catalanas. El sentido recto de la frase apunta preocupadamente a la conflictividad fuera de lo normal entre los ciudadanos y las ciudadanas de Cataluña. De modo que, queriendo ser políticamente correcto mediante el uso del doblete, lo que en realidad se conseguía era poner sobre la mesa revuelta de nuestra sociedad actual, la guerra catalana de sexos, es decir, lejos de la claridad, el recinto de la confusión. A las soluciones ortográficas o flexivas gramaticales que el lenguaje inclusivo propone y que son impronunciables, como por ejemplo la arroba, cómo se pronuncia una arroba o cómo se pronuncia una X. Neutralizadora esta estrategia de la oposición de los morfemas de género, se ha añadido otra ocurrencia, la de sustituir los morfemas o, a, por e, entendiendo que esta vocal neutralizaría aquella oposición y desplazaría definitivamente al masculino como género neutro inclusivo. Sería útil a la vez para incluir a las personas trans o las que no se identifiquen con ninguno de los dos sexos, es decir, las personas no binarias. Varias universidades argentinas se mostraron dispuestas en 2019 a aceptar esta prevaricación ortográfica de la E como morfema inclusivo, y en la campaña presidencial del candidato Alberto Fernández ya fue de empleo habitual. Es de destacar que después de haber concluido su magistratura al frente de la República en el año 2023, don Alberto Fernández ha sido procesado como presunto culpable de violencia de género por denuncia de la que fue su pareja, Fabiola Yáñez. Pero no menor responsabilidad
tiene en este oscurecimiento del lenguaje debido a pulsiones ideológicas la labor de zapa contra el feminismo histórico al que se debe desde el siglo de las luces la revolución incruenta más decisiva para el progreso de la humanidad y de los derechos humanos, el feminismo. Me estoy refiriendo, sin embargo, a la irrupción de la teoría queer a partir de la obra de Judith Butler. Su libro El género en disputa va más allá de las disputas gramaticales, léxicas y ortográficas, pues su propósito consiste en la deconstrucción radical del dispositivo de la sexualidad bajo la figura de lo neutro. Llevando hasta sus últimas consecuencias los planteamientos de su maestra, Paul B. Preciado sostiene en su manifiesto contrasexual que las personas ya no deberán reconocerse y denominarse a sí mismas como hombres o mujeres, sino como cuerpos hablantes, incluso también como poscuerpos. De este modo, lucha a la vez contra el régimen colonial heteronormativo y el régimen heteropatriarcal binario. Estas formas de rechazo posmoderno de una razón totalizante heredera de la Ilustración arrastra consigo, si no al lenguaje en su totalidad, lo que sería una verdadera aporía, si al menos descarta su consideración respetuosa, condigna con su naturaleza inobjetable, y deteriora e ignora por completo el requisito de la claridad. Esta falta de respeto, este atropello a la razón, es el que practica sin tiento ni mesura la corrección política en la lengua, pero puede explicar asimismo la proliferación de los anglicismos innecesarios y superfluos que en boca de gobernantes, comunicadores, comerciantes o particulares ensombrecen la obligada claridad de las comunicaciones en nuestra lengua común. Porque uno de los graves perjuicios que el uso de estos ociosos anglicismos causa tiene que ver con la diafanidad del idioma. Es para preocuparse la contaminación, muchas veces incomprensible, del español por el inglés. Resulta desmesurada esa tendencia en la publicidad, que abusa de términos de esa procedencia como si las cosas, al ser mencionadas en esa lengua, tuviesen mayor calidad y más valor. Lo mismo cabe decir en el apartado de los dispositivos, programas o sistemas tecnológicos. Es absurdo que en español se siga utilizando tablet y no tableta, pues en el inglés no existe género gramatical y así en castellano unas veces se dice tablet masculino y otras veces tablet femenino. Y sigue sin caberme en la cabeza que la traducción genuina, limpia y directa de online en línea no esté ni se le espere en nuestras comunicaciones conversacionales. No es difícil encontrar por doquier muestras de este papanatismo, de semejante falta de respeto a nuestra lengua que la ensombrece. Vallas publicitarias, carteles en escaparates, rótulos de comercios o negocios nativos, anuncios de artículos especialmente relacionados con la moda y la belleza, etc. En la Gran Vía de Madrid, el 65% de los establecimientos comerciales, incluidos hoteles y cafeterías, se rotulan en la lengua de Tom Jones. Entre los profesionales se da igualmente la tendencia a presentarse como wedding planner, como product manager, como community manager, como account executive o CAO, acrónimo de Chief Executive Officer, en lugar de consejero delegado, que es lo claro hablando español. Y en gran número de programas televisivos se ponen títulos en inglés. La primera cadena de la televisión pública española emitió una serie ambientada en España y protagonizada por el entorno de dos hermanos que se tituló, para mayor claridad, Family. No es hablar claro, renunciar por corrección política a que un cadáver sea denominado por su nombre y referirse a él como persona no viva o persona metabólicamente diferente. Ni respetan ese requisito de transparencia expresiva hablantes queers que nunca dirán mujer ni madre, sino persona menstruante y persona gestante. Pero el mismo error cometido en la esfera de la publicidad, en mi modesto criterio de hispanohablante nativo, se me mostró desnudamente en un caso flagrante con el que termino.
Camino de Argamasilla de Alba, a la vista de los molinos giganteos de Don Quijote, captó enseguida mi atención un establecimiento de carretera que se anunciaba con unas enormes letras de neón encaramadas sobre su tejado. Showgirls Low Cost. Pero la sorpresa inicial a ella le siguió el ansia por encontrar algún rótulo equivalente que diera cabal cuenta de lo que aquel establecimiento vendía a sus clientes potenciales, tanto indígenas como transeúntes. Y no me fue difícil encontrar la solución. Una cláusula en español de tan solo 2 palabras frente a las 4 del rótulo inglés, Showgirls Low Cost. Una fórmula perfectamente clara y reveladora de lo que se estaba ofreciendo. Burdel barato, al pan pan y al vino vino. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Un gusto compartir mesa con académicos intelectuales de tanto prestigio. Oyendo a Darío, recordaba a Nicolás Maduro en una de sus alocuciones grandilocuentes anunciar que iba a hacer una donación de 35 millones de libros y de libras. Y un 1 de mayo, Daniel Ortega saludó a los trabajadores del mundo y a las trabajadoras del mundo. Este desdoblamiento es, en efecto, no solamente un uso confuso del lenguaje, sino que a veces incurre en una comicidad involuntaria. Bueno, yo voy a abordar la parte que se refiere al lenguaje como herramienta de poder en mi turno de palabra. Y para introducir el tema voy a traer a colación 2 episodios que ocurrieron hace relativamente poco. Si ustedes recordarán, hace unos años un hombre armado fue detenido en Washington delante de una pizzería después de hacer unos disparos porque estaba convencido de que el Partido Demócrata había montado una red de pederastas que funcionaba clandestinamente en los sótanos de ese local. Años después, un exalcalde de Nueva York, atildado conservador, se paró frente a una multitud enardecida un 6 de enero de 2021 a asegurar que las elecciones que acababan de suceder habían sido viciadas porque las máquinas electorales estaban intervenidas y que lo que había ocurrido no era una derrota de Donald Trump, sino un fraude monumental. Estos episodios nos sirven para ver que en el mundo contemporáneo, la diferencia entre realidad y ficción se está perdiendo y que cada vez más personas están dispuestas a creer sin ningún tipo de filtro ni raciocinio lo que le dicen los políticos. Podemos pensar que esto se debe a un cambio tecnológico y creo que sí, en parte es verdad. La inteligencia artificial nos está poniendo difícil distinguir qué es lo real y qué es lo inventado o lo ficticio. Y lo mismo lo que se llama hoy en día fake news, perdón, Darío, bulos, perdón, bulos, o el uso masivo de las redes sociales. Esto puede ser en efecto o puede ser una de las razones por las cuales la realidad se nos está desintegrando, se nos está deshaciendo y nos es cada vez más difícil reconocer la verdad o la realidad. Pero creo yo que no se debe solamente a la tecnología. Creo que hubo en realidad un cambio en el pensamiento occidental que nos dejó sin anticuerpos para defendernos de lo que vino después. Y tratando de identificar el momento en donde se da este giro en las ideas, creo que el lugar en el que hay que mirar es la década de los 80 y finales sobre todo de la década de los 80. Fue un momento de optimismo, y no solo por Fukuyama y su apuesta por el final de la historia y el triunfo de la democracia liberal. Otra serie de pensadores creyeron que ciertas ideas modernas
se habían hecho obsoletas, incluso opresivas, y que podíamos deshacernos de ella en un rapto emancipatorio. Los famosos metarrelatos de los que habló Jean-François Lyotard fueron uno de ellos. Ya no necesitábamos, decía él, la fe ciega que habíamos depositado en la razón, en la ciencia y en el progreso. Tampoco necesitábamos los discursos emancipatorios. La idea de universalidad no era necesaria. Bastaba más bien con entender el mundo como un conjunto de pequeños relatos que podían convivir pacíficamente entre ellos. A estas ideas se sumaron las de un filósofo italiano, Gianni Vattimo. Él, obsesionado con el impacto que iban a tener los mass media, los medios masivos de comunicación, dijo que esta enorme herramienta iba a permitir que muchas voces e identidades que habían estado invisibilizadas tuvieran voz. El resultado iba a ser una multiplicación de los puntos de vista y una pérdida del sentido de realidad. Él decía, casi que textualmente, que no era una gran pérdida. El caos en el que íbamos a vivir iba a ser emancipatorio. Es decir, las identidades que hasta entonces habían tenido que asimilar o adscribirse a los grandes metarrelatos, a los grandes discursos, ahora podían emanciparse y forjar sus propias realidades y sus propias identidades en torno a consensos lingüísticos. Es decir, íbamos a ser lo que acordáramos ser. La ciencia, la historia, la razón ya no iba a tener voz en la definición que podríamos tener de nosotros mismos. A esto se sumó otra voz muy influyente, el optimista Richard Rorty, el pragmatista estadounidense. Él también empezó a combatir la idea de verdad y de objetividad. Él decía que una idea no era verdadera porque se adaptara a la estructura de la realidad, sino porque había un consenso en torno a esa idea. Como todos estábamos de acuerdo en que algo era verdad, entonces era verdad. El resultado de esto, de alguna manera, sí fue emancipatorio. No se equivocaban del todo. Los grupos minoritarios tuvieron un boom, hubo una explosión de grupos minoritarios que empezaron a tener mucha visibilidad en la sociedad. Incluso, y este es uno de los dilemas de nuestra época, muchos de ellos empezaron a autodefinirse con independencia de la biología y de la ciencia. Empezaron a autodeterminar su género, su edad y a veces hasta su especie biológica. Y ya sin una autoridad externa, sin una realidad, no habría manera de juzgar si están equivocados o no, o si deliran o aciertan en lo que hacen. Sencillamente, mientras haya consenso grupal, mientras haya un nosotros que acepte esa definición es válida. Pero entonces entramos en un dilema muy interesante. ¿Cómo hacemos para gobernar a una sociedad que se ha dividido en distintos nosotros, en distintas identidades, cada una con su propia verdad, cada una con su propia racionalidad, cada uno con su propio dialecto? ¿Qué hacemos con todos estos nosotros? Bueno, Rorty, insisto, era muy optimista y creía que ese nosotros podía ampliarse para incluir cada vez a más gente. Es decir, la solidaridad iba a ser mucho más importante que la verdad y que la objetividad. Podríamos sensibilizarnos ante el dolor ajeno para comprometernos con la reducción de la crueldad, del sufrimiento y ser cada vez más inclusivos, ¿no? Importaba menos la ciencia que la imaginación poética. La imaginación poética iba a ser más importante porque nos iba a permitir inventar, ingeniar proyectos políticos inspiradores que nos convocaran a todos. Y bueno, sí, Rorty de alguna forma acertó, de alguna forma solamente. Es verdad que estos círculos del nosotros se han ido ampliando y por eso podemos ser sensibles al sufrimiento de los gazatíes, podemos ser sensibles al sufrimiento de los niños africanos que padecen hambre,
podemos ser sensibles incluso al sufrimiento de mamíferos superiores como los toros y oponernos a que sigan las corridas en espacios públicos, ¿no? Es verdad, sí, ese nosotros puede ampliarse y es verdad que podemos sensibilizarnos ante el dolor ajeno e intentar suprimirlo o combatirlo. Pero hubo algo que Rorty no tuvo en cuenta, y es que el nosotros se construye mucho más fácilmente si enfrente tenemos un ellos. La naturaleza humana, esto es algo que a Rorty le interesaba bastante poco, tiende a aglutinarse de forma tribal. Tenemos un nosotros siempre y cuando haya un ellos ante el cual oponernos. El antagonismo resulta un aglutinante mucho más poderoso. Esto fue lo que no tuvo en cuenta Richard Rorty, lamentablemente. Quien sí lo tuvo en cuenta fue otro intelectual argentino que apareció en la escena pública hacia el año 2000, reencauchando el viejo populismo peronista, definiendo ya no la política, sino lo político, justamente como un enfrentamiento entre nosotros y ellos. Ese es el quid del asunto, esa es la cosa política. ¿Quién tuvo finalmente más efecto sobre la realidad y sobre el pensamiento, Rorty o Laclau? Me temo que Laclau. Me temo que los políticos le prestaron mucho más atención a Laclau que a Rorty y empezaron a tratar de construir un nosotros político con el lenguaje, pero también a partir de la construcción, también retórica, también del lenguaje, de un ellos. ¿Cómo se construye ese nosotros amplio que promete una victoria electoral? Bueno, yendo a las pequeñas identidades, a los pequeños grupos que están eclosionando en la sociedad y decirles que todas sus insatisfacciones, todos sus problemas se deben o tienen una misma causa, un mismo enemigo, ellos. Y ese ellos, insisto, una construcción lingüística, una ficción, adopta infinidad de términos. No hace falta que lo repita, bueno, lo repetiré, pero seguramente que ustedes ya los conocen. Casta, élite, oligarquía, fascismo, bad hombre, inmigrante, lo que sea. Se construye un enemigo con el lenguaje y eso aglutina al nosotros. Sé que es un cliché hablar de Orwell, pero ¿qué hacemos si la novela de Orwell cada vez se ajusta más a lo que está ocurriendo? En 1984, los totalitarismos que describe el novelista no son exactamente los de la modernidad, son casi que su perfeccionamiento posmoderno. En 1984 no se habla de fascismo y comunismo, se habla de un sistema que no le dice al ciudadano o al vasallo o al súbdito qué hacer y qué no hacer, no le prohíbe nada, le da una sola orden, y esto transcurre en un diálogo entre O'Brien y Smith. La única orden que le da el partido a las personas es eres, es decir, haces parte del nosotros, haces parte de nuestro grupo. ¿Y qué ocurre cuando empezamos a entender la política como una cuestión identitaria? Que si criticamos al líder, resulta que también nos estamos criticando a nosotros mismos. Y si dudamos del líder, también estamos dudando de nosotros mismos. La verdad la hemos construido entre nosotros y por eso no podemos dudar de ella, no la podemos criticar y estamos casi que obligados a aceptar lo que diga el grupo ciegamente. Es decir, nos hemos convertido en un rebaño que circula al albur de lo que diga el líder. Insisto, es un cliché hablar de Orwell, pero creo que su novela explica el presente bastante mejor que Lyotard, Bátimo, Rorty. Bueno, Laclau sí creo que acertó. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Se me oye bien? Sí. Bueno, en primer lugar es un placer, es un privilegio estar aquí esta tarde con todos ustedes y en esta ilustre mesa.
Yo voy a hablar del lenguaje claro y los poderes públicos y les cuento que mi intervención tiene una estructura como de 3 partes. En la primera parte me gustaría compartir con ustedes toda la reflexión que estamos haciendo, que se ha hecho desde las ciencias del lenguaje sobre las implicaciones del discurso burocrático administrativo, entendido como el discurso de los gobiernos y los estados, en un sentido amplio. Esa será la parte más larga, creo. Después voy a reflexionar un poco sobre el momentum histórico en el que estamos ahora en relación con los lenguajes del poder y el lenguaje claro. Y finalmente mencionaré y problematizaré la relación peligrosa entre el lenguaje claro y los populismos. Empiezo pues. Voy a intentar leer para ajustarme a tiempo. En su reciente volumen, Yuval Harari, una breve historia de las redes de información desde la Edad de Piedra hasta la inteligencia artificial, este filósofo de éxito planetario que es Noah Harari, dedica bastantes páginas a un tema que él considera crucial para su exposición, la burocracia. Y Harari afirma: la mitología y la burocracia son los pilares gemelos sobre los que se apoya toda sociedad a gran escala. Dicho de otro modo, la burocracia no es una excrescencia moderna o una cosa, un epifenómeno. La burocracia está presente desde que las sociedades se organizan. Esta burocracia, que mencionaré así con el término burocracia, pero que tiene un referente muy amplio, tiene larguísimos tentáculos, ¿verdad?, que van mucho más allá de las administraciones y que están, por ejemplo, en las áreas jurídicas de las grandes corporaciones, que son también burocracia porque son también lenguaje de poder. A lo largo de los milenios, la burocracia ha organizado la estructura social. Esto para un lingüista es fascinante. En el fondo, el lenguaje es el que ha organizado las sociedades. Ha ejercido su poder a través de documentos que han ido cambiando el soporte a medida que la tecnología iba avanzando, y así de las tablillas de arcilla, los papiros, los pergaminos, las copias impresas, hemos llegado hasta las pantallas y los bits. Sea cual fuera el material en el que se ha sustentado ese tipo de discurso, se trata en todos los casos de un discurso de una importancia radical, porque son el ejemplo paradigmático de lo que el filósofo del lenguaje John Austin dijo, habló de la performatividad del lenguaje. Es decir, hay tipos de discurso que no son solo parlosfera, que el viento se lleva, sino que tienen efectos directos en la realidad. Y eso es lo que ocurre con toda la comunicación burocrática. Los documentos burocráticos modifican la realidad y cambian el mundo. Inscriben ciudadanos en el registro civil y les otorgan existencia social, reconocen propiedades y herencias, paternidades, títulos, liberan a las personas de su condición de siervos o de esclavos y les conceden la naturaleza de hombres libres, sancionan con un embargo, con un destierro, con un alejamiento o con años de prisión, obligan a pagar impuestos, castigan si no lo hacen, etc. Desde el análisis del discurso se ha llamado a estos discursos de poder, porque tienen un potentísimo valor simbólico, impactan directamente sobre su entorno y, como estamos diciendo, regulan la sociedad. Hacen cosas como informar, prescribir, obligar, controlar, disciplinar a los administrados díscolos, dar carta de ciudadanía, incluyendo a los ciudadanos o bien excluyéndolos, como se ha citado previamente, cuando los ciudadanos no entienden qué tienen que hacer para conseguirlo. A lo largo de la larguísima historia de las sociedades, la elaboración y la interpretación de esos documentos ha estado en manos de una casta privilegiada. Escribas, escribanos, cancilleres, secretarios, notarios, expertos en leyes, funcionarios, burócratas, todos ellos comparten un conocimiento muy valioso que resulta abstruso y oscuro para el resto de la población. Ellos dominan el lenguaje adecuado para que la formulación sea la correcta y para que las cosas puedan llegar a suceder. Son, pues,
figuras de autoridad, son pues figuras de poder. Como señala el mismo Harari en esa obra, Nexus, que he citado, en los sistemas burocráticos como los nuestros, saber cómo manipular los oscuros tecnicismos de los presupuestos y abrirse camino a través de los laberintos de oficinas, comités y subcomités ha sido y sigue siendo una fuente de poder. En los imperios históricos, lo mismo que en las estructuras administrativas actuales, la burocracia, y esto también es fascinante para una lingüista, ha sido una potentísima máquina de producción documental, la más importante, incluso en la actualidad. Y esos funcionarios expertos a lo largo de la historia han ido desarrollando un entramado discursivo muy complejo y muy rico de tipos de documentos que solo existen en ese ámbito, como notificación, citación, solicitud, certificado, actas y poderes notariales, escrituras de propiedad y tantos otros, que uno tiene que saber cómo elaborar para que tengan éxito. Ellos usan una terminología distintiva e introducen una continua y obligada referencia a las leyes y normativas que rigen lo que se está diciendo y que legitiman todo lo que dicen. El punto de la legitimación es sumamente importante. Todo ello, además, se formatea a través de lo que podríamos llamar un envasado sintáctico que sabemos que está caracterizado por larguísimos periodos frásticos, por subordinación recurrente, periodos oracionales elefantisíacos, y de lectura muy farragosa. En suma, todas esas burocracias, desde Sumeria, la antigua China, el Imperio Romano, hasta nuestras organizaciones, usan un neolenguaje característico que he dado en llamar en varias publicaciones burocratés, una lengua propia, ¿no? Un fenómeno que parece sorprendentemente universal consiste en que los mecanismos lingüísticos que se ponen en marcha en estos discursos de gobierno y de poder en las distintas burocracias de la historia se parecen extraordinariamente. Y bajo la premisa de elaborar un dialecto pretendidamente objetivo, riguroso y neutro, encontramos muchos elementos lingüísticos que han sido descritos en nuestros trabajos y que ahora no me puedo detener en ello, pero que dan como resultado, todos sabemos bien, un tipo de escritura, para nuestro caso, un tipo de español que la gente normal no entendemos. Es decir, se produce como resultado una lengua que, a pesar de que se dirige al común de los ciudadanos para que pueda ejercer sus derechos y cumplir con sus deberes, de manera paradójica, solo es comprendida por unos pocos, por unos cuantos que, como hemos dicho, funcionan como una suerte de exégetas de las escrituras administrativas, que tienen mucho de sagradas también en muchos casos, y que son capaces de desentrañar su significado arcano como sumos sacerdotes, ¿no? Ungidos conocedores de la palabra mágica que pueden desentrañarnos lo que esos documentos arcanos dicen. Bueno, todas estas cuestiones traen como consecuencia no solo, empiezo por otro lado, no solo el hecho de que estructuran la sociedad, sino algo muy importante que estudia el análisis del discurso es que en realidad este tipo de discursos reproducen las estructuras sociales, las siguen manteniendo. Porque, bueno, lo que se mantiene, y por aquí se ha dicho también, en el análisis del discurso es que el lenguaje, y esto es importante, es el estadio donde se está jugando el partido por el poder. En este sentido, el lenguaje burocrático, entendido de esta manera amplia, es un ejemplo excelente del vínculo crucial que existe entre discurso y poder, porque refleja de manera prístina, transparente, cómo los grupos dominantes tienen un acceso preferente a este discurso público con el que además comparten formas de cognición, ¿no? Entonces, en esta línea, en la comunicación entre el Estado que habla por boca del emisor administrativo y los administrados, todos nosotros, es el emisor institucional, la Administración de Justicia, por poner un ejemplo, o es igual el área jurídica de un gran banco, quien tiene el control de la interacciones altamente jerarquizadas en las que el uso de la palabra está ligado al lugar que uno ocupa en la relación. Al emisor administrativo siempre le acompaña la legitimidad, porque tiene
a la ley detrás. Y el prestigio que algunos han confundido con ininteligibilidad. Todo ello da como resultado que los ciudadanos, frente a estos discursos, sentimos una sensación de A, frustración, B, pérdida de tiempo, 3, vulnerabilidad. No tengo mucho tiempo, no tengo casi ningún tiempo, me van a reñir, de hablar del impacto emocional de este tipo de comunicación todavía escasamente estudiada. Por poner un ejemplo, nosotros en nuestro proyecto de investigación, en el que trabajamos directamente con la Agencia Estatal de Administración Tributaria Española, con la propia dirección, hemos lanzado cuestionarios a los asesores fiscales de toda España, es decir, a los traductores entre administración tributaria y contribuyentes. Y entre otras muchas cosas les preguntábamos qué siente la gente cuando recibe una notificación de la administración tributaria. Y todos los sustantivos, los términos que aparecían son dignos de ser estudiados desde la psicología social y la sociología, porque la gente lo que reporta es frustración, irritación, sensación de que me están tratando ya como un defraudador en potencia, no entiendo nada cómo es posible. Insisto en que los gobiernos no deberían desestimar el impacto emocional del tono de todas estas comunicaciones. Esto se está estudiando también de manera muy interesante desde el behavioral, es decir, desde las ciencias conductuales, que tratan toda esta confusión como un sludge, como una especie de chapapote de barro, de lodo, que impide que los ciudadanos puedan relacionarse de manera más fluida con sus administraciones o con las empresas que les proveen de servicios. Bueno, llegados a este punto, yo creo que en este momento, ahora yo estoy feliz, ¿no? Llevo unos cuantos años, no voy a decir cuántos, pues son muchos, pontificando sobre la necesidad del lenguaje claro. Procedemos de Lima, donde en la segunda convención de la Red Panhispánica se ha dicho por activa y por pasiva que el lenguaje claro ha venido a quedarse, que todos tenemos que estar comprometidos con él, y en este congreso este es uno de los grandes levas, lo que a mí me llena de intensa satisfacción. Creo verdaderamente que estamos asistiendo a un momentum histórico en ese tipo de relación. Y ahora voy a empezar a problematizar esto. Todos estamos de acuerdo en que tenemos que implementar lenguaje claro. Lo que ocurre, que también es verdad, es que nos movemos, vivimos en una sociedad esencialmente compleja. Y lo que tenemos es que explicar a las ciudadanías, no sé, cómo se ha producido una pandemia planetaria a la velocidad del relámpago, cómo vamos a manejar y cómo funciona la inteligencia artificial, cómo podemos protegernos de ella y usarla, en qué consiste el cambio climático y qué podemos hacer. Es decir, son datos esencialmente complejos. Tenemos, pues, que sofisticar adecuadamente los principios técnicos del lenguaje claro para que pueda abrazar la complejidad. Porque si seguimos repitiendo como un mantra que el lenguaje claro es hacer frases cortas, usar las 1500 palabras más comunes de una lengua, elaborar párrafos breves, les leo una declaración del presidente de los Estados Unidos en declaraciones en el Air Force One a la prensa. Somos muy fuertes, vamos a ser aún más fuertes. China pagará, ellos pagarán, tienen que pagar. Este es el epítome de un lenguaje claro entendido en términos de simplificación. Así que, de algún modo, lo que les vengo a traer es qué felicidad la de que ya estemos en ese momento, el lenguaje claro lo necesitamos, pero necesitamos un lenguaje claro para poder explicar la complejidad y para luchar contra los populismos. Muchas gracias. ¿Me he ido de tiempo? Muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Señoras y señores, muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la organización de este 10º Congreso Internacional en Lengua Española por permitirme estar en esta mesa con distinguidas personalidades, excelentes académicos, y que, como se ha conversado y se ha tratado esta tarde, se está tocando la implicancia y la necesidad de contar con diferentes reformas y políticas públicas a favor de un mejor lenguaje
y que específicamente sea un lenguaje claro y accesible. Trataré de ser también lo suficientemente didáctico para poder hacer, digamos, sencilla la conversación. Voy a tocar 3 temas: el lenguaje como constructor de la realidad, el lenguaje y la dominación simbólica y el lenguaje claro como resistencia. Todos sabemos que el lenguaje es un instrumento de poder. Desde los albores de la civilización, el lenguaje ha sido el medio a través del cual los pueblos construyen su memoria, legitiman sus instituciones y modelan su realidad. En ese sentido, la lengua no es un instrumento neutro, en tanto como afirma el ya reconocido sociólogo francés Pierre Bourdieu, es el lugar donde se inscribe el poder simbólico del Estado. En un mundo actual que nosotros vivimos, donde prevalece la exclusividad y la exclusión por una distribución asimétrica del capital cultural, a menudo acaparado por ciertos sectores privilegiados, y frente al uso maquiavélico del lenguaje por parte de determinadas clases políticas y mediáticas, sostenemos, quizás de manera atrevida, que el lenguaje claro constituye una forma de resistencia al poder, en el sentido Foucaultiano del término. Entrando al concepto del lenguaje como constructor de la realidad, podemos señalar: nuestra vida está hecha de palabras. La realidad la construimos con ellas. Los límites de nuestros pensamientos son en buena medida los límites de nuestro lenguaje. Como señala la filósofa y teórica del feminismo Judith Butler, el arte de hablar no solo nombra, sino que produce aquello que nombra. Decir es hacer. En ese sentido, el lenguaje no solo describe una realidad preexistente, sino que lo constituye, la preforma, es decir, la crea. Esto lo sabe bien la clase política mundial, que con frecuencia manipula las palabras para engañar a sus electores. Los marcos lingüísticos configuran la percepción pública. Quien controla el lenguaje, controla el sentido. Por ejemplo, llamar reforma laboral, a la precarización del trabajo, a un ajuste económico o a un reajuste presupuestario, no es simple un aspecto teórico, sino es una forma de encapsular una decisión política, un ejercicio de poder a través del lenguaje, para construir una realidad de la cual se busca, pero que muchas veces no es cierta. En el siglo XXI, el poder del lenguaje se amplifica mediante los medios de comunicación de masas y las redes digitales, lo que estamos viendo en la actualidad. Noam Chomsky nos decía en su obra La creación del consenso, que explicó cómo los medios de comunicación filtran la información y moldean la opinión pública mediante la selección de palabras y encuadres discursivos. Términos como dictador, golpe o intervención humanitaria cargan significados políticos que justifican acciones o silencian otras. Surge entonces la pregunta: ¿estamos ante una dictadura algorítmica? Hoy, en la era de la posverdad y las fake news, la manipulación del lenguaje ha alcanzado un nuevo nivel. La retórica política contemporánea ya no busca convencer mediante argumentos racionales, sino movilizarnos a través de emociones, a través de eslogans, memes, etiquetas y narrativas simplificadas. Ello constituye un desafío real para los que entendíamos como diálogo, horizontalidad, democracia. Como advierte Jung-Chul Han en Infocracia, la digitalización y la crisis de la democracia, quien ofrezca un mejor espectáculo ganará las elecciones. El discurso degenera en espectáculo y publicidad. Los contenidos políticos tienen cada vez menos importancia. La política pierde así toda su sustancia y se ahueca en una política telecrática de imágenes. En ese contexto, el lenguaje se convierte en un recurso estratégico. Debemos ser conscientes que las palabras y los significados no circulan libremente. Algunos tienen más peso e influencia que otros.
El lenguaje funciona como un campo de batalla, donde se decide qué ideas se imponen y cuáles se marginan. Y todo en ello en un mundo regido por la simplificación y el predominio de la imagen. Es nuestro tiempo, señoras y señores, y en él debemos articular nuestras propuestas. El segundo aspecto, como lo señalé al principio, es lenguaje y dominación simbólica. Pierre Bourdieu introdujo el concepto de violencia simbólica, entendida como una forma de dominación ejercida a través del lenguaje y aceptada inconscientemente por quienes la padecen. Así, la corrección lingüística, los acentos prestigiosos, las normas gramaticales o el uso de una lengua oficial frente a las lenguas regionales o indígenas pueden convertirse en mecanismos de inclusión o de exclusión social. En la distinción, Bourdieu advierte que el capital lingüístico es una forma de capital cultural, capaz de reproducir jerarquías y desigualdades. No existe, por lo tanto, un lenguaje neutral. Toda práctica discursiva está atravesada por relaciones de poder, instituciones y formas de control simbólico. El poder no solamente se ejerce desde el Estado o instituciones políticas, sino también desde la norma lingüística. Cuando un hablante es delegitimado por su forma de hablar, o en nuestro caso, por la incapacidad dentro de un sistema jurídico de entender un texto, se le está negando en cierto modo el derecho a existir como un ciudadano, a existir políticamente. Este peligro se agrava en un país como el Perú, donde conviven más de 48 lenguas originarias juntos con el castellano. En ese contexto, el lenguaje claro deja de ser un simple recurso técnico para convertirse en un mecanismo de inclusión y respeto por la diversidad lingüística y cultural. Recordemos que en la capital del Perú, la capital del virreinato, se forjó una ciudad letrada, minoritaria, única en el derecho al voto y al ejercicio de cargos estatales. Ello incidió directamente en el desarrollo de la ciudadanía, pues dejó al margen a los analfabetos, a los quechuahablantes, a las mujeres y a todos aquellos sectores que se consideraban subalternos. Durante la denominada por Jorge Basadre República Aristocrática, periodo en la historia republicana del Perú de 1899 a 1919, la cantidad de votantes no superaba el 5% de la población hábil para votar. Era el tiempo de la política del salón, de la retórica ampulosa y del hablar difícil de los políticos y magistrados. Ante este poder excluyente surgiría la irrupción de las masas organizadas en la política y su lucha por acceso a la educación y el esfuerzo por publicar, tener el derecho a la palabra. Esfuerzo dirigido primero por los grupos anarquistas y luego con la creación de movimientos políticos como fue el de Víctor Raúl Haya de la Torre y José Carlos Mariátegui. Siendo así, el movimiento del lenguaje claro no entiende cómo aún se pretende en pleno siglo XXI la redacción de textos jurídicos como si estuviéramos en esos años, de pompas y peluquines. Basta ya de pretender discursos de autoridad, cuyo poder mágico, excluyente, radica justamente en no entenderse como menciona Bourdieu en su libro ¿Qué es hablar? Y nos dice, así la especificidad del discurso de autoridad, curso profesoral, sermón, etcétera, reside en el hecho que no basta que ese discurso sea comprendido, e incluso en ciertos casos, si lo fuera, o sea, si se comprendiera, se perdería poder, y que solo ejerce su propio efecto a condición de ser reconocido como tal. Es por ello que en concordancia con lo expuesto por Mario Daniela Adaro y María Fernández Díaz en su artículo Diseño legal para una comunicación clara, afirmo, y lo cito literalmente, una comunicación clara, sin dejar a nadie atrás, implica atender la accesibilidad y el entendimiento de la información escrita para promover sociedades inclusivas y construir instituciones eficaces,
reducir la desigualdad, garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, visibilidad y empoderar a todas las mujeres y niñas, entre otros. Y termino ya porque el tiempo es tirano, el lenguaje claro como resistencia. La idea sobre el poder y la resistencia, con respecto a lo primero, lo señaló Michel Foucault en la historia de la sexualidad, cuando en La voluntad del saber nos dijo: el poder no es una institución y no es una estructura, no es cierta potencia de la que algunos estarían dotados, es el nombre que se presta a una situación estratégica, compleja en una situación dada. Asegura Foucault que no existe una fuera de ese poder, que nos traspasa y está presente en todas nuestras relaciones sociales, en lo que denomina microfísica del poder, pero sentencia en la misma obra que donde hay poder, hay resistencia, siempre. Entonces, lengua no solamente es un instrumento de dominación, sino también es un instrumento de respuesta, es un campo de lucha, por ende resistencia. Cada hablante al apropiarse del lenguaje puede resignificarlo, desobedecer sus usos normativos, agenciarlo, reinventarlo. En el mismo sentido, la crítica feminista ha mostrado cómo es el lenguaje el que estructura el orden patriarcal. La lengua refleja y reproduce las relaciones de poder entre géneros. Es por ello la lucha por un lenguaje inclusivo, ya que más allá de la forma, es una lucha por la visibilidad y la igualdad simbólica. Nosotros afirmamos que la oscuridad del lenguaje jurídico, como es el caso en mi condición de abogado, puede tomarse incluso como imposición de una élite, de los letrados sobre los otros, que produce las relaciones de poder, que genera una verticalidad, que no coloca en el centro y como fin supremo al destinatario. Por eso la importancia del lenguaje claro. Como menciona el investigador Pablo Hunda de la Universidad de Buenos Aires, se argumenta que las palabras, aunque parezcan neutrales, son herramientas de poder en sí mismo, cargadas siempre de un excedente. La lengua deviene en un medio de control estatal que construye y regula las vidas de las personas, imponiendo límites y exclusiones. Frente a este panorama, es necesario pensar en una ética en el lenguaje. Si toda palabra tiene poder, todo hablante escribiente tiene una responsabilidad. El lenguaje, en su sentido más político, no es una imposición ni propaganda, sino diálogo, el espacio donde los seres humanos se reconocen como iguales en la palabra. Frente a este poder lingüístico, en nuestro ámbito jurídico que impone limitaciones y exclusiones y determina quién entiende y quién no, el lenguaje claro sería, al igual que el lenguaje inclusivo, una forma de resistencia. Una resistencia desde adentro, ya que son los propios abogados los gestores y llamados a aplicarlos. Y es lo que aspira este esfuerzo del lenguaje claro, es que el lenguaje escrito vuelva a ser un lenguaje igualitario, que construya lo más esencial justamente en este mundo que es un espacio democrático. Entonces, señoras y señores, el lenguaje claro libera, es la materia prima de la política. Con él se gobierna, con él se persuade, se excluye o se libera. En él reside la posibilidad de construir mundos o los destruimos. El análisis realizado permite afirmar que el lenguaje constituye más que un medio de comunicación en una estructura de poder, donde se reproducen y disputan las jerarquías políticas, sociales y culturales. En cada palabra se condensan las tensiones de una sociedad que define a través del habla y de la escritura quién puede ser escuchado y quién permanece al margen. Por ello, comprender el lenguaje como espacio de construcción simbólica supone también reconocer su capacidad para transformar la realidad. En ese sentido, el lenguaje claro emerge no solo como una simple herramienta técnica, sino como un gesto profundamente político. Apostar por la claridad
es la expresión pública equivalente a devolverle a la ciudadanía su derecho a entender, a participar, a decidir. Significa desarmar los mecanismos de exclusión que, hecho del discurso jurídico, burocrático o académico, un territorio reservado a pocos. Promover un lenguaje accesible y transparente es entonces un acto de democratización del sentido. Implica asumir la responsabilidad ética del hablar y escribir desde la inclusión, la empatía y la justicia comunicativa. En un tiempo dominado por la manipulación mediática y la saturación informativa, la claridad se convierte en una forma de resistencia que busca restituir el valor del diálogo y la palabra como una forma de convivencia pacífica. En definitiva, promover el lenguaje claro es defender la libertad de comprender y de ser comprendido. Es apostar por una sociedad donde la palabra vuelve a ser un espacio común de encuentro, de respeto y construcción colectiva del sentido. No hay ciudadanía sin lenguaje, ni lenguaje sin libertad. Recordemos el informe de la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico del Ministerio de Justicia de España del 2009. Una justicia moderna es una justicia que la ciudadanía es capaz de comprender. Para finalizar, tengamos presente que todos nosotros tenemos que trabajar hondamente para seguir desarrollando a nivel Hispanoamérica y a nivel mundial este aspecto tan especial e importante que es el lenguaje claro, para que de esa manera nuestras clases políticas que nos gobiernan tengan ese tipo de lenguaje inclusivo y que permita construir puentes y no muros. Muchas gracias. Sí, ya que el presidente nos da unos minutos más, yo quisiera recordar, después de esta interesantísima sesión con tan valiosas aportaciones, salvo la mía, que en la primera página de 100 años de soledad, el coronel Aureliano Buendía, delante del pelotón de fusilamiento, recuerda el día que, siendo niño, su padre lo llevó a conocer el hielo. Y dice, el mundo era tan nuevo que muchas cosas no tenían todavía palabra que las designasen, y en consecuencia, para referirse a ellas, había que señalarlas con el dedo. Esto me lleva a algo de lo que yo estoy absolutamente convencido. Las palabras no crean las realidades, es exactamente al revés. Las realidades existen y luego hay un epifenómeno sobre ella que son las palabras. De manera que, por ejemplo, opiniones como la de Judith Butler me parecen absolutamente falsas. Las cosas existen, no son las palabras las que crean las cosas. De ser así, fíjense ustedes qué fácil sería arreglar el mundo. Vamos al diccionario y retiramos las palabras que indican cosas desagradables o impertinentes. Por ejemplo, retiramos la palabra cáncer y de repente el cáncer desaparece. En fin, mi opinión es exactamente la contraria. Las palabras son creaciones de las realidades. Por lo tanto, ante cualquier asunto de discriminación, de violencia, etcétera, lo que hay que hacer es cambiar las realidades, no jugar con las palabras atribuyéndoles la culpabilidad de aquello que ellas no tienen. Tenemos 5 minutos para preguntas. Si alguien tiene algún comentario o pregunta, por ahí. Ok, muchas gracias. 2 preguntas, por favor. Primero para Estrella Montolio. Te escuché cuando mencionabas este ejemplo acerca de Trump y su forma tan sencilla de explicar la situación con China. Quizás es ya demasiado simple. ¿Crees que en algún momento podría parecer una línea muy fina entre el lenguaje claro y el lenguaje ya simple, insípido quizás? Y para la otra pregunta para Darío Villanueva. 100% de acuerdo con todo lo que ha explicado y precisamente acerca de estas palabras que se toman innecesariamente del inglés.
quería mencionar algo que ha aparecido, no sé si solamente en Arequipa o quizás en Perú, pero espero que no se haya extendido más allá y estamos todavía a tiempo para detener esto. Ha aparecido una palabra en español, bueno, se la ha tomado del inglés y me parece que lo más cercano es un prefijo. Se utiliza la palabra past a manera de prefijo cuando no se quiere señalar que una persona es ex. Por ejemplo, expresidente, exrector, está siendo reemplazados, estas dos palabras están siendo reemplazadas por past rector y past presidente, past alcalde. E incluso con esa intención de no past rector, sino el past en inglés, ¿no? Y esto se está utilizando a manera de prefijo. Llamé a la Fundeo y felizmente me dijeron que, claro, esto no tiene sentido. Sin embargo, no he encontrado información de esto en la RAE ni en la Fundeu, más que un artículo de la Academia Peruana de la Lengua, por supuesto, censurando, ¿no? este uso. He llegado a la conclusión de que se está prefiriendo el past rector porque el ex suena a exnovio o ex esposo a quien odiamos. Entonces prefieren usar el ex rector, ex alcalde, a quien que ya no es, pero todavía lo queremos. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por esa pregunta porque en realidad vas directo a la diana. Yo llevo muchísimos años trabajando, no lo quería decir que eran muchísimos, pero son muchísimos años trabajando en lenguaje claro y trabajo para la Fiscalía, con la Fiscalía General del Estado, con el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, trabajo en divulgación de la ciencia, con la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Ergo, no podemos estar, o sea, no simplificamos contenido. Yo, si me dejáis, quiero hacer como un subrayado. El lenguaje claro no puede consistir en simplificar contenido. Otra cosa es simplificar procedimientos administrativos que a veces son muy delirantes, ¿no? Porque repiten pasos que uno ya ha hecho. Estamos de acuerdo. De hecho, de eso es una gran ayuda democrática. Pero, de hecho, los populismos desde siempre se han basado en el uso de un lenguaje llano, ¿no? En la famosa obra Julio César de Shakespeare, Marco Antonio, en ese famoso discurso que luego Marlon Brando en el cine hizo histórico, empieza diciendo: yo no soy uno de ellos, de los senadores, ¿no? Yo soy uno de vosotros. Menuda mentira, claro, era un general que venía cargado de riquezas de la Guerra de las Galias. Yo soy uno de vosotros, quiero hablar llanamente porque yo no sé hablar como ellos, los senadores. Esto es Berlusconi, yo soy uno de vosotros. Entonces, lo que quiero decir es que, por supuesto que necesitamos lenguaje llano y lenguaje claro, pero tenemos que pasar del momento de las declaraciones al momento de los elementos técnicos que hay que poner en marcha para hacer claros y razonablemente accesibles contenidos que son necesariamente complejos. Porque en realidad estamos viendo cómo están venciendo todos los populismos a través del uso de principios que son los principios simplificados del lenguaje claro. O sea que tú has dado en la diana cuando has dicho hay una barrera fina que si no somos cuidadosos incurrimos justo en eso desde el punto de vista del discurso político sobre todo. O sea, discurso claro, bueno, me lo dirás a mí, lenguaje claro a muerte. Pero atención porque la realidad es compleja y eso no lo podemos perder de vista. Pero muchísimas gracias por la pregunta. Agradezco mucho las palabras de nuestra asistente a este acto que ha tomado. Fíjense la palabra, el sufijo ex, que es latino, por lo tanto no hay que decir de él, en este momento en nuestra lengua es ya sustantivo. Un ex es el que estuvo casado o emparejado con alguien y ya no lo está. Y eso es lo que se llama, es que mi ex tiene muy mal carácter, por ejemplo, esto se dice muy habitualmente. Y yo me siento muy concernido con este asunto por una razón. Esta sustantivización de ex en mi caso no es aplicable porque yo llevo 50 años casado con la misma mujer. Sin embargo,
sí que me aplican mucho lo de ex como es rector y exdirector de la academia. Y sin embargo, hasta el momento no me han calificado de esa otra manera que usted nos descubre y, en fin, veremos a ver qué pasa con ello. Muchas gracias. Se acabó el tiempo. Gracias a todos por su asistencia. Disfruten el resto del Congreso.